Welcome. Te damos la bienvenida a Ecos Siniestros Oficial. Hoy veremos una parada mortal. En una carretera desolada, rodeada de un manto de sombras y silencio, se erguía una parada de autobús olvidada, marcada solo por un letrero descolorido que indicaba un destino perdido. La carretera serpenteaba como una lengua oscura, extendiéndose hacia el horizonte, mientras el viento susurraba secretos en una lengua antigua. Aquella estación, poco visitada, era conocida solo por los viajeros solitarios que, atraídos por la curiosidad o la desesperación, se detenían en su inquietante presencia. Era una noche sin luna, y densas nubes ocultaban las estrellas. Cuando el sonido del motor de un automóvil resonó a lo lejos, dos figuras emergieron de la niebla: una mujer de aspecto cansado, con una mochila desgastada colgando de su hombro, y un hombre de apariencia robusta, cuyo rostro mostraba signos de agotamiento. Su vehículo había cedido ante la voracidad de la carretera, dejándolos atrapados en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Mientras aguardaban en la fría estación, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. La atmósfera era pesada, como si el aire mismo estuviera impregnado de una presencia oscura. La mujer, con ojos que reflejaban miedo, propuso intentar hacer autostop, convencida de que algún viajero amable podría rescatarles. El hombre, receloso, observó el paisaje desolado y se preguntó si era una idea sensata. «No creo que sea seguro», dijo con voz grave, mirando alrededor como si las sombras pudieran cobrar vida. Pero la mujer, impulsada por la esperanza, se plantó frente a la carretera, levantando el pulgar hacia el tráfico inexistente. Los minutos se convirtieron en horas mientras el silencio se hacía cada vez más denso. La mujer comenzó a inquietarse, y el hombre, atrapado en sus pensamientos, se sintió cada vez más ansioso. La parada de la estación ahora parecía un refugio de lo inexplicable, un lugar donde el tiempo se distorsionaba y la realidad se mezclaba, con las leyendas urbanas que había oído de niño, historias sobre desapariciones en carreteras olvidadas, sobre almas en pena atrapadas entre mundos. Finalmente, un faro de luz rompió la oscuridad, iluminando la parada. Un vehículo antiguo se acercaba lentamente, su motor resonando como un canto de sirena. El hombre se tensó, y la mujer, con una mezcla de temor y esperanza, se mantuvo firme, levantando la mano para hacer señal. El coche se detuvo, revelando a un conductor de aspecto peculiar, con una sonrisa amplia y ojos que parecían reflejar un abismo de locura. «¿A dónde van?», preguntó, su voz resonando en la noche como un eco sin origen. La mujer miró al hombre, quien se encontraba cada vez más inquieto. «A la ciudad», respondió ella, dudando ante la mirada del extraño. Él asintió, su sonrisa nunca se desvaneció, y el aire a su alrededor parecía volverse más frío. «Suban, se les llevará», dijo, abriendo la puerta del lado del pasajero con un gesto que parecía demasiado invitador para ser verdadero. La mujer, a pesar de la advertencia que latía en el fondo de su mente, sintió que la ilusión del optimismo superaba a su instinto de supervivencia. El hombre, sin embargo, no podía quitarse de encima una sensación de peligro inminente. Con un profundo suspiro, decidió que no podían arriesgarse a quedarse allí. Se acomodaron en los asientos traseros del automóvil, mientras el extraño conductor sonreía de manera inquietante. A medida que el motor rugía, la carretera parecía devorar la luz, y la sensación de que algo los observaba desde las sombras crecía con cada metro que avanzaban. Aquella parada, una vez un lugar de espera, se convertía en un umbral a lo desconocido, y la oscuridad se cernía sobre ellos, tan imponente como la noche misma. El vehículo avanzaba, devorando la carretera en un silencio inquietante. La mujer se sentía cada vez más atrapada por la atmósfera tensa del auto. A su lado, el hombre miraba por la ventana, sus pensamientos entre el miedo y la curiosidad. El conductor, una figura enigmática con su extraña sonrisa perpetua, parecía disfrutar del momento, como si conociera secretos oscuros que los demás ignoraban. Mientras la oscuridad se espesaba, la mujer decidió romper el silencio. «¿Cómo se llama?», preguntó, tratando de desviar la atención de la inquietante incomodidad. «Lothar», respondió el conductor, su voz resonando como un eco. «Y ustedes son afortunados de haberme encontrado en este desolado lugar. No muchos tienen la oportunidad de experimentar lo que la carretera tiene para ofrecer». Su risa era baja, casi un susurro, mientras sus ojos destellaban con un brillo inquietante. «¿A qué te refieres con eso?», inquirió el hombre, con desconfianza en su tono. «Las carreteras son más que simples caminos, amigo.
Son portales a lo desconocido, a lo que se oculta tras la cortina de la realidad, explicó Lothar, sin apartar la vista del camino. Cada parada tiene su historia, cada viajero su destino. Algunos son afortunados, otros, no tanto. La mujer sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se preguntaba qué clase de historias había escuchado Lothar a lo largo de su vida. ¿Había sido testigo de sucesos sobrenaturales? Las leyendas urbanas sobre desapariciones y encuentros extraños llenaban su mente, y su curiosidad se encendió, a pesar del temor que comenzaba a anidar en su pecho. El coche tomó una curva cerrada y, en un instante, se detuvo abruptamente. La mujer se sobresaltó y miró por la ventana, notando una figura oscura en la carretera, casi invisible en la penumbra. Era una persona, de pie, inmóvil, con una mirada perdida en el horizonte. Lothar salió del auto, su figura esbelta se proyectaba contra el tenue resplandor de las luces. ¿Qué estás haciendo?, gritó el hombre, pero Lothar no le prestó atención. Caminó hacia la figura con la confianza de alguien que conocía ese mundo. La mujer, presa del pánico, dudó en seguirlo. Debemos irnos, insistió el hombre, pero ella, sintiéndose atraída por la curiosidad, salió del automóvil y se acercó a la escena. La figura en la carretera resultó ser una mujer, cubierta por un abrigo raído y con el cabello enmarañado. Sus ojos, sin embargo, eran deslumbrantes, reflejando una luz que parecía provenir de otro mundo. Me estaba esperando, dijo la extraña con voz suave, como un susurro entre las hojas de los árboles. Lothar, has traído más almas a este lugar. Lothar sonrió, pero la mujer sintió una punzada de terror en su estómago. No somos almas, protestó, intentando mantener la calma. Solo somos viajeros que hemos perdido nuestro camino. Ah, pero los caminos tienen formas de revelarte verdades, respondió la desconocida, alzando una mano. ¿Saben lo que realmente buscan? ¿O simplemente han venido a satisfacer su curiosidad? El aire se volvió denso, y la atmósfera se cargó de una energía ominosa. La mujer sintió que la noche se cernía sobre ella, envolviéndola en un abrazo helado. Mientras Lothar intercambiaba palabras con la figura, la mujer y el hombre comenzaron a retroceder lentamente, temiendo lo que pudiera suceder a continuación. De repente, un grito desgarrador resonó a través de la oscuridad, y la figura de la mujer se desvaneció en una nube de sombras. La luz que antes iluminaba sus ojos se extinguió, dejando un eco de horror en el aire. «Regresemos al auto», exclamó el hombre, asustado. La mujer asintió, sintiendo que el peligro acechaba desde cada rincón. Ambos corrieron hacia el automóvil, donde Lothar ya los aguardaba con su inquietante sonrisa, su expresión ahora reflejando un deleite siniestro. ¿Listos para continuar el viaje?, preguntó, mientras el motor rugía a la vida. La mujer sintió que su corazón latía con fuerza, un mal presentimiento se apoderó de ella. ¿Qué secretos guardaba Lothar? ¿Cuántas almas más había llevado a la carretera, atrapadas entre la esperanza y el horror? A medida que la carretera se deslizaba bajo ellos, se dio cuenta de que la verdadera travesía apenas estaba comenzando, y las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida, listas para revelarse en el momento más inesperado. El automóvil avanzaba a través de la noche, arrastrando consigo a sus ocupantes en un mar de incertidumbre y miedo. A medida que la carretera se desvanecía en la penumbra, la mujer sentía como las sombras se estrechaban a su alrededor. Lothar, al volante, parecía estar en trance. Su gesto era muy perturbador, iluminado por las luces del tablero, una imagen de calma en medio del caos. ¿Dónde nos llevas?, preguntó el hombre, su voz temblorosa revelando el temor que lo consumía. A donde todo comienza y nada termina, respondió Lothar con un tono melódico, como si recitara un verso antiguo. Donde las almas se encuentran y se desvanecen. La mujer intercambió miradas con su compañero, y el horror se instaló en su interior. Las palabras del conductor resonaban como un eco en sus mentes, cargadas de una verdad inquietante. La carretera, que una vez les pareció un camino de escape, ahora se transformaba en un laberinto sin salida. Con cada kilómetro que recorrían, el paisaje se tornaba más surrealista, casi como si las luces de la ciudad que solían ver se desvanecieran en una neblina opaca. Los árboles parecían inclinarse hacia ellos, sus ramas retorcidas como garras ansiosas, mientras la carretera se convertía en un serpentear sin rumbo. De repente, un frenazo interrumpió el silencio. El auto se detuvo abruptamente, y Lothar miró a través del parabrisas, como si estuviera esperando algo. La mujer sintió un escalofrío recorrer su espalda, y el aire se volvió más pesado. «¿Qué sucede?», preguntó, su voz un susurro. «Estamos aquí»,
declaró Lothar, abriendo la puerta con un gesto dramático. Las luces del auto iluminaban una parada de autobús más antigua que la que habían dejado atrás, desbordando un aire de desolación que les erizaba la piel. «Debemos irnos», insistió el hombre, pero la mujer, impulsada por una fuerza inexplicable, salió del auto. Al hacerlo, sintió que la realidad comenzaba a fragmentarse a su alrededor. La parada estaba adornada con rostros familiares, aunque distorsionados por la tristeza y la desesperación. Eran sombras de aquellos que habían pasado por allí antes, atrapados en un ciclo interminable. «No hay salida», dijo una voz suave, saliendo de los labios de una figura que se asemejaba a la mujer que habían visto en la carretera. Su mirada vacía reflejaba un sufrimiento eterno. «¿Qué es este lugar?», preguntó la mujer, horrorizada al darse cuenta de que sus piernas se sentían pesadas, como si la gravedad hubiera aumentado en aquel umbral. «Es un punto de no retorno. Aquí es donde los viajeros se convierten en historias, donde el tiempo no tiene poder», susurró la figura, mientras otras sombras se unían, sus rostros gritando silenciosamente por ayuda. Lothar se acercó, su sonrisa aún intacta. «Las almas que llegan aquí son elegidas. Ustedes ahora son parte de la carretera. Se les espera, siempre», dijo, su risa resonando como un eco lejano. El hombre retrocedió, mirando a su compañera, quien comprendió que no había vuelta atrás. Sus corazones latían como tambores en la oscuridad. Mientras las sombras se acercaban, las figuras comenzaban a tomar forma, mostrando rostros desgarrados por la desesperación. «No», gritó la mujer, sintiendo como la desesperación la envolvía. Pero era demasiado tarde. Las sombras se abalanzaron sobre ellos, cubriéndolos en una oscuridad profunda y asfixiante. Y así, aquella parada se convirtió en un eco de sus gritos, un recuerdo olvidado en la memoria de la carretera. Las luces del automóvil se apagaron, y el silencio volvió a apoderarse del lugar. Nuevas almas llegarían, ignorantes de lo que les esperaba, y la leyenda se perpetuaría en el tiempo, alimentando el terror que acechaba en cada curva, en cada rincón de la noche. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.